Las innovaciones para labrar la tierra en menor tiempo sacó a la gente del campo y mejoró la eficiencia del uso de la tierra, lo que permitió a cada vez más gente tener otras labores y retroalimentar así el avance de la tecnología. Pero este proceso fue lento y el campo, las minas, la tierra siempre fue lo que hubo detrás del intercambio de bienes entre personas. Un denominador común que nos sigue desde el Neolítico hasta hoy es que debe existir un excedente más allá de lo que nos permite sobrevivir para ser intercambiado y posibilitar así un comercio y una protección que asegure que ese excedente no se robe o pierda. Y esto siempre ha recaído sobre los administradores de esa zona de producción o, para que nos entendamos, los estados. En el pasado, quien se encargaba de proteger ese excedente era el señor feudal y su séquito militar, a cambio de una parte de ese excedente. La avaricia que nos caracteriza ha guiado este proceso hasta un dogma que, de una forma u otra, todos los sistemas económicos persiguen, y es generar cada vez más excedente para tener más para comerciar y comprar así más poder sobre la tierra y las personas. Aquellas civilizaciones que lo lograron se expandieron y las que no, pues fueron sometidas a las primeras o desaparecieron. En épocas de expansión de las naciones, cuyo fuel fue una ideología por la que creían que tenían el derecho para forzar al resto a someterse a ellos, el Estado controlaba también qué se debía exceder y proteger más y sobre todo si se debía comerciar con ello o no, con quiénes y en qué cantidad, según lo que se consideraba que convenía a esa nación. En el comunismo, que vuelve a estar en boga, ves cómo tu país te quita la cantidad que quiere de tu excedente producido y lo reparte con quienes lo considera y a quienes curiosamente obliga cómo, cuánto y qué debe hacer con lo que reciben. Otrora castigo. Aunque lo que se persigue en teoría es noble en el sentido de evitar la desigualdad de sus súbditos, en la práctica desalienta la producción del pueblo porque no va a poder tener control sobre lo que hará con ello, e irremediablemente se convierten en dependientes del Estado, al convencerse de que éste sabe lo que les conviene. El comunismo y sus variantes fallan porque abocan a la gente normal a la miseria, y entonces no pueden sostener a sus amos ni militares. Por eso el comunismo arraiga al principio, tras épocas de bonanzas en que esa igualdad ficticia se cree posible. Si nos fijamos en el resto de los modelos económicos de la historia, parece que el capitalismo ha tenido un éxito importante sacando a gran parte de la humanidad de esa pobreza que el comunismo trata de evitar, simplemente porque el que produce excedente paga su propia protección a quien considera oportuno y rentable, comercia con quien quiere e innova para poder seguir haciéndolo ante la aparición de competencias. Esto a la larga impulsa sin quererlo la creación de tecnologías que mejoran aún más la calidad de vida. La desigualdad económica es que siempre existirá, pues no se puede obligar a alguien a emprender ni tampoco enriquecer a quien no quiere emprender con el dinero de alguien más. Diría que es lo menos hipócrita a esa condición humana de acumular riqueza porque ello supone comodidad, control y poder, algo que consciente o inconscientemente todos anhelamos. Sin embargo, ya no somos un pequeño grupo manejable de humanos en el planeta, quizás sí, sino miles de millones con ese anhelo de poder que debe convivir en paz. Su protección siempre va a ser imprescindible, y aquellos pueblos y naciones cuya cultura considere que merece la pena salvaguardar deberá protegerse tanto más cuanto menos quiera extinguirse.